a tener un momento para oír la palabra del Señor. Y hoy quiero que miremos un tema, vamos a mirar algunas cosas de un tema que es muy amplio. Algún día tocamos algún puntico de esto y quiero que hoy entremos en otra parte. Vamos a pensar un poquito acerca de el sentido, el significado que Dios nos da a través de aquel lugar que Él mandó a construir para hacer su casa en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya que la Biblia dice que en el Antiguo Pacto había un sistema de culto establecido por Dios, que no fue una idea de Moisés, ni de Aarón, ni del pueblo, sino que fue una idea dada por Dios, ya que por medio de las cosas que Dios habló a Moisés cuando subió al monte Sinaí, y Dios le dijo, sube al monte y yo te voy a dar allí las tablas de la ley, te voy a dar los mandamientos para el pueblo. Y también Dios le dijo que le iba a mostrar un diseño de un tabernáculo donde la presencia de Dios iba a morar entre ellos porque Dios los sacó de Egipto con un propósito específico. Dios no quería simplemente que ellos anduvieran por el desierto y que de pronto una nube les fuera guiando todo el tiempo allí, sino que Dios quería tener una morada entre ellos, que la presencia de Dios tuviera una ubicación en medio del pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene la presencia de Dios, un pueblo que tiene una identidad con su Dios, porque Dios dijo, yo seré su Dios y habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El propósito de Dios era vivir en medio del pueblo, porque Dios siempre lo que ha querido es que los que nos llamamos su pueblo, los que hemos sido llamados como su pueblo, tengamos una relación cercana con Dios y que cada persona pueda decir que conoce por experiencia a Dios, no de un Dios que simplemente nos hablaron, nos hemos oído de Él, sino que cada uno pueda sentir y pueda, por su experiencia propia, decir que tiene realmente una relación con Dios y pueda decir, como dice la carta a los hebreos, que ninguno diga a su hermano, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más viejo. Entonces, el propósito de Dios es una experiencia de vida, que cada creyente tenga una seguridad de una relación personal con Dios. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que el propósito de Dios es llegar a nuestro corazón y que cada creyente sea una habitación del Espíritu y haya un testimonio interno de que Él es nuestro Dios, que Él habita en nosotros y somos conscientes día a día de esa relación personal con Él. Este fue el propósito principal del tabernáculo. Dios dijo, harán un santuario para mí, dice en el capítulo 25 del libro de Éxodo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y le dijo Dios a Moisés que hiciera todas las cosas de acuerdo al diseño que Dios le iba a mostrar. Todo tenía que estar ajustado a lo que Dios le iba a mostrar. Moisés no tenía el derecho de opinar, de cambiar cosas, de dar sus propios pensamientos. Él simplemente tenía que reproducir lo que Dios le iba a mostrar. Porque en el plan de salvación y el propósito de Dios para nuestra vida no son conceptos humanos, no son mandamientos de hombres, no son opiniones, eh, forma de pensar humana, sino que tenemos que mirar el diseño, realmente qué es lo que Dios dijo para nosotros ajustarnos a ese plan, porque a veces hay muchas ideas humanas en el plan de salvación que a veces nosotros añadimos cosas que Dios no ha dicho y que queremos poner de más al plan de salvación que Dios estableció y a lo que realmente Dios pide para nosotros. Pero a veces el error está porque no hemos mirado detenidamente el diseño que Dios nos dio en su palabra
porque lo que Dios le dijo a Moisés era que mirara atentamente lo que Dios le iba a mostrar y que reprodujera aquel diseño. La Biblia nos dice que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos en el nombre de Jesucristo, porque hay un diseño de Dios para nuestra vida. Todo tiene que estar regido por eso. Lo que hagamos, todo sea de hecho, de palabra, y lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Es decir, que el nombre de Jesucristo tiene que regir toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Todo lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Es decir, que todo tiene que estar de acuerdo con la naturaleza de quién es Él. No es simplemente decir voy a hacer esto en el nombre como una fórmula que invocamos, sino que lo que quiere decir es que todo tiene que ajustarse a ese modelo. Cristo tiene que estar en toda nuestra vida. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Debemos girar siempre nuestra vida alrededor de Cristo. Todo en nuestro pensamiento Él tiene que regirlo, Él tiene que dominarlo, Él tiene que estar en el centro de todo. Es decir, no puedo sacar a Cristo de mi trabajo, no puedo sacar a Cristo de mi matrimonio, no puedo sacar a Cristo de mis entretenimientos, no puedo sacar a Cristo de mis vacaciones, no puedo sacar a Cristo de mi estudio. Cristo tiene que estar en todo porque para nosotros el vivir es Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos, si voy a hacer un plan para mi vida, un proyecto, Cristo tiene que estar en eso, porque todo lo que hagamos tiene que estar hecho en el nombre de Jesucristo. Todo tiene que girar alrededor de Él. Entonces, este es el propósito de Dios, que ellos entendieran que la presencia de Dios tenía que ser el centro de todo en la vida. Y para nosotros este es el sentido. Cristo es nuestra vida. Hay tres partes en las que la Biblia nos habla acerca del tabernáculo, que creo que la mayoría de los creyentes los conocemos. Tenía una parte que se llama el atrio, que es como el patio externo, donde estaba la luz del sol, no había cubierta. Luego estaba lo que propiamente la Biblia llama el tabernáculo, que es está dividida en dos partes, el lugar santo, que ahí era donde entraban los sacerdotes todos los días para ministrar. Ahí estaba la mesa con los panes de la proposición, estaba el candelero de oro, porque allí ya no había luz natural, sino que había luz del candelero. Entonces pasamos de un nivel de luz natural, simplemente lo intelecto, pasamos a otro nivel, donde haya revelación, donde hay una iluminación, pero no simplemente humana, sino luz del Espíritu Santo para poder mirar las cosas de Dios. Allí está el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Entonces, el altar de incienso nos habla de adoración a Dios, de la alabanza, de sacrificio de labios que glorifican el nombre del Señor. El pan nos habla de que Cristo es nuestro alimento, es nuestro sustentador, Él es el que nos da la fuerza para vivir delante de su presencia. Y el candelero nos habla acerca de revelación, de la luz de Dios, para nosotros poder ministrar las cosas de Dios. Porque el candelero daba luz en aquel lugar, porque allí no había luz del sol. Ese lugar estaba totalmente cubierto. Entonces se mostraba que lo que daba iluminación a la mesa, lo que daba iluminación hacia el altar de oro, era el candelero que había allí con 7 lámparas. Y esto nos muestra que la adoración y el participar de la palabra necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos revelación de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Sin una revelación del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hay una verdadera adoración, porque el Espíritu Santo es el que realmente hace que nuestra adoración sea dirigida correctamente a Dios, es el que inspira nuestros corazones, es el que nos lleva a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da luz también sobre lo que comemos, es decir, la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. Y luego está en la parte más importante
del tabernáculo, que es el lugar santísimo, estaba separado de este primer lugar, del lugar santo, por un grueso velo. La Biblia lo llama el velo. Y allí adentro había el arca del pacto, que Moisés construyó con la tapa del propiciatorio, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para esparcir la sangre que ofrecía para expiación del pueblo, para obtener el perdón por el pueblo una vez al año en el día de la expiación. Encontramos, por ejemplo, en el Salmo 84, hay salmos que nos hablan acerca de este sistema de culto, que hoy nosotros podemos mirarlo a través de la luz del Evangelio y del Nuevo Pacto para poder entenderlo y aplicarlo para nosotros. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ahí está el primer lugar. Los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué había allí en el atrio? Dice el versículo 3: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La primera cosa que encontramos allí, en este lugar, es el altar. Y dice que la casa de Dios es un lugar amable, son las moradas de Dios. Y el atrio nos habla de acercamiento, como las primeras experiencias que tenemos en Dios, la forma en cómo una persona se acerca a Dios correctamente, de la manera que Dios ha establecido, y tiene que entrar por la puerta del atrio, que es Cristo, y lo primero que se encuentra allí es un altar, que nos habla de el Cristo que murió por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo muy importante porque el versículo 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Y esto nos habla como de que aquellas aves migratorias que deambulan de un lado para otro, dice que aún allí encuentran como un lugar donde vivir, donde colocar su nido y sus polluelos. Y esto nos habla que cuando nosotros llegamos a Cristo y entendemos esta primera verdad que nos es presentada, que Cristo murió por nuestros pecados, allí en ese altar debemos poner nuestro nido. Porque allí ese altar nos habla que nuestros pecados fueron perdonados, nuestra culpa fue quitada. Allí debemos colocar nuestro nido, es decir, nuestra vida tiene que estar puesta junto al sacrificio de Cristo. Tenemos que apropiarnos de eso y tener esa seguridad de que la sangre de Cristo nos ha limpiado, que nuestros pecados fueron totalmente perdonados, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que tenemos una conciencia totalmente limpia por la sangre de Cristo, y que si alguna vez hemos pecado y hemos manchado nuestra conciencia, debemos volver nuevamente por medio del arrepentimiento para buscar la limpieza, porque hay una provisión ahí en ese altar. Hay una sangre que nos limpia, hay una sangre que nos purifica y que nos ganó la relación con Dios. En el Salmo 26 encontramos otra cosa que hay ahí. Estoy mirando los salmos porque, aunque en el libro de Éxodo y Levítico está expuesto todo esto con mucha claridad, pero aquí lo dice de una manera como más poética y mostrando el sentido que tiene esto. Salmo 26, versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entonces aquí habla de lavar las manos y eso no está hablando de la fuente que estaba allí en el atrio, donde los sacerdotes se lavaban todos los días las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo y cuando se iban a acercar al altar de bronce. Entonces, esta parte nos habla del lavamiento por medio de la palabra.
Estos dos muebles, tanto el altar como la fuente, están hechos de bronce, que en la Biblia tiene un sentido de juicio por el pecado. Entonces esto nos quiere decir que en el atrio tiene que quedar totalmente arreglado el asunto del pecado con Dios para poder tener relación con Dios, es decir, entrar en el lugar santo. Porque mire que el lugar santo lo encontramos en el Salmo 24. Ahí dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí nos está presentando que quién es la persona que va a entrar a ese lugar santo, a ese lugar donde Dios reside, es decir, cuál es la persona que va a tener comunión con Dios, que va a disfrutar de su presencia, cuál es la persona que va a tener esa intimidad con Dios. Es la persona que está limpia de manos, es decir, que ha pasado por esa fuente de bronce, que se ha lavado, que se ha purificado y que está puro de corazón, es decir, que pasó por el altar y fue purificado por la sangre de Cristo. Entonces no hay relación con Dios si primeramente no hay una purificación del pecado, si no hay una limpieza, porque el apóstol Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que siempre hay la necesidad, aún en la vida del creyente, de la administración de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios para mantenernos limpios. Porque los sacerdotes fueron lavados una vez antes de ellos entrar en su ministerio, fueron bañados completamente a la puerta del tabernáculo para entrar a ejercer el oficio. Pero de ahí en adelante, cada vez que iban a entrar en el lugar santo o se iban a acercar al altar, ellos tenían que lavar sus manos y sus pies porque tenían que mantenerse limpios continuamente, pero no tenían que bañarse otra vez. Porque la Biblia nos habla de un momento, una experiencia que la Biblia llama el lavamiento de la regeneración. Nos habla de un bautismo con el cual fuimos lavados, que no tiene repetición. Pero sí hay una experiencia continua de purificación por medio de la palabra para nuestro andar diario. Porque en nuestro andar diario podemos recoger a veces muchas cosas, podemos contaminarnos a veces con lo que nosotros vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, y siempre necesita la administración de la palabra para mantenernos limpios en la presencia de Dios. Y cuando hay un pecado consciente en nuestra vida, entonces confesarlo para que la sangre de Cristo nos mantenga limpios en su presencia. Porque ¿qué es lo que interrumpe la comunión con Dios? Es el pecado consciente en la vida de nosotros. Dice otro salmo, el Salmo 66, creo que es el versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué interrumpe nuestras oraciones? ¿Qué interrumpe nuestra comunión con Dios? Un pecado consciente que sabemos que está en nuestra vida y que no hemos confesado. Alguna práctica que sabemos que tenemos diaria y que no hemos llegado a la presencia de Dios para arrepentirnos y decirle, Señor, estoy haciendo esto mal, perdóname y límpiame, y apartarnos de esa práctica. Eso es lo que interrumpe. Por eso Juan nos está explicando en su primera carta, en el capítulo 1, el tratamiento que debe haber con el pecado. Porque lo primero que él dice es que Dios es luz y que en él no hay ninguna tinieblas, y que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Porque cuando uno llega a la presencia de Dios, inmediatamente es alumbrado por Él. Porque es imposible acercarse a Dios sin que esa luz refleje todo lo que hay en nuestra vida. Siempre que un creyente se presenta en la presencia de Dios para acercarse, la luz de Dios lo ilumina para mostrar completamente su vida. Es por eso que el mantenerse en la presencia de Dios es una garantía de una vida santificada. Porque la presencia de Dios siempre va a estar alumbrando nuestra vida y va a estar mostrando las deficiencias que hay en nosotros y lo que necesitamos cambiar para que traigamos eso a la presencia de Dios, lo confesemos y seamos limpios y nos mantengamos andando en esa luz que nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos andar. Entonces aquí encontramos
la importancia de esta parte. El lugar santísimo lo encontramos en donde, en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, donde dice que entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Y no se muestra realmente en el Antiguo Testamento en otras partes, porque ahí no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Pero el lugar santísimo ya lo encontramos declarado allá en la carta a los Hebreos, porque en el lugar santísimo, mientras estaba ese velo, significa que no había acceso a la presencia de Dios. Pero recordemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el antiguo pacto finalizó y comenzó el nuevo pacto. Entonces el velo que había en el lugar santo, separando el lugar santísimo, se rompió en dos de arriba a abajo. Y la Biblia dice que esto fue, el Espíritu Santo daba a entender que mientras estuviera esto allí, no había entrada a la presencia de Dios. Y Cristo murió para quitar los pecados que había bajo el antiguo pacto. Cuando Él murió y el pecado quedó resuelto, se rompió aquel velo, dándonos entrada a la presencia de Dios. Por eso la Biblia nos dice que después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y subió al cielo, entonces la Biblia dice que 10 días después de que Cristo se sentó en su trono, la Biblia nos dice que se oyó un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde habían 120 sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Porque ya el pecado había sido quitado, el velo fue roto y se nos abrió la entrada a la presencia de Dios. Y el escritor a los Hebreos dice que así que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente. Dice, acerquémonos, entremos al lugar santísimo por medio del velo, esto es de su carne. Dice, con una plena certidumbre de fe, con cuerpos lavados con agua limpia y con corazones purificados de mala conciencia. Y hay un llamamiento ahorita para nosotros. El lugar que Dios designó para nosotros, la iglesia de Cristo, no es el atrio, no es simplemente un lugar donde entramos como en un ritual. El lugar que Dios designó para nosotros como iglesia es el lugar santísimo. Y se nos llama a acercarnos, acerquémonos, dice la Biblia, entremos al lugar santísimo confiadamente, porque ya tenemos un sumo sacerdote que con su sangre preciosa cubrió nuestros pecados, lo limpió para siempre y nos abrió una puerta de entrada a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Hoy por eso cada creyente en la iglesia que es bautizado en el nombre de Jesús, arrepentido de sus pecados, es una persona que tiene sobre su vida la promesa de ser lleno del Espíritu Santo, porque no podemos quedar simplemente en el atrio. Dios nos está llamando a entrar al lugar santísimo donde tenemos esa experiencia de tener comunión con Dios íntima, porque la Biblia nos habla que esa comunión es por medio del Espíritu Santo. El acercamiento a Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, acerquémonos cada día, aprovechemos el privilegio que Dios nos da. Dios quiere tenernos allí. La Biblia dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que Dios quiere que entremos como hijos, nos quiere tener en su presencia cada día, escuchar nuestra voz, ver nuestro rostro cada día que se presenta delante de Él, porque Él nos abrió ese lugar para que nos acerquemos a Él y lo tengamos ahora como nuestro Padre y no vivamos alejados de Él. A veces pensamos que no entendemos realmente lo que Cristo hizo cuando rompió ese velo. Pero lo que nos da a entender es que Dios quiere que entremos todos los días y nos mantengamos en ese lugar santísimo, en su presencia, porque Él nos ha dado ese privilegio. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que la palabra de Dios esta mañana nos bendiga y nos anime a entrar cada día a la presencia de Dios y saber que ese es el lugar que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria al Señor, preciosa palabra en esta mañana, amén. Yo creo que todos podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Hemos aprendido, amén, es la palabra del Señor la que nos guía, la que nos enseña. Bendito sea su nombre. Poder decirle al Señor en esta mañana, reconocer en que hemos fallado, amén, es nuestra decisión, gloria al Señor, reconocerlo.
Decirle, Señor, he fallado en esto, en aquello, límpiame, Señor. Gloria al Señor. Quiero estar en tu presencia para adorarte, quiero bendecirte, quiero permanecer en tu presencia. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana a darle gracias al Señor por esta poderosa palabra. Gloria al Señor, la palabra que nos limpia, que nos fortalece, que nos alumbra, que nos abra el entendimiento. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Salvador, queremos agradecerle, Señor, este precioso servicio que hemos podido realizar en esta mañana, Señor. Poder entrar a tu presencia, poder sentir, Señor Jesús, la dulzura, Señor, de tu presencia, el aroma de tu fragancia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que a través de este medio nos permites entrar a tantos hogares, tantas familias, tantas almas, Señor, que necesitamos oír esta palabra. Gloria sea tu nombre. Gracias por el siervo que has usado en esta mañana. Gracias, Señor, por cada pastor, Dios mío. Gracias por cada evangelista, Señor. Gracias por cada hermano que levanta sus manos al santuario para adorarte, para bendecirte, para interceder. Gracias, Señor Jesucristo. Estamos proclamando bendiciones, Señor Jesús, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades, Señor, donde nos encontramos, Señor. Bendice la obra, Señor, en Europa, en Atenas, en España, Señor, en tantos lugares, Padre, en Argentina, Señor, en Honduras, en Nicaragua, Señor, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, Señor, de cada lugar donde hay alguien que se una a esta red mundial de oración, Señor, estamos proclamando bendición para cada familia, Señor, para cada alma, en tu nombre santo, Señor. Queremos entrar en tu santuario para adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor Jesús. Bendice nuestro día, Señor, que donde vayamos podamos transmitir el aroma de tu fragancia, Señor, que aún los que nos rodean puedan ver que hay algo diferente en nosotros, Señor, que nuestro olor es un olor a vida. Gloria sea tu nombre, Padre. Bendice a cada hermano, protégenos, Señor, en este día de cualquier accidente, protégenos como con un escudo, rodéanos de tu favor, Señor. Intercedo por este buzón de peticiones, Padre, donde a diario hay almas exponiendo sus peticiones allí. Gracias, Padre. Bendice a cada familia en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Precioso servicio en esta mañana. Terminamos en el tiempo correcto. Gloria al Señor. Qué precioso es sentir la presencia de Dios. Gracias, mis amados hermanos, por unirse cada mañana a este canal de bendición. Amén. Les esperamos esta noche. Tenemos Guardianes de la Familia, 7 de la noche. Y mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora de Alberta, Canadá. Les esperamos para que unidos exaltemos su nombre. Dios me les bendiga. Pasen un precioso día. Que la paz del Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Y no se le olvide, sonríe. Amén. Que Cristo le ama. Gloria al Señor Jesucristo. Sonríe, Cristo te ama. Dios me le bendiga, mis amados guardianes. Aleluya, qué bendición. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Preciosa palabra, hermano Alfredo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Ana, Dios les bendiga. Gracias al Señor. Ay, hermano Alfredo, y descansamos porque ya no se detiene el internet. Pudimos transmitir súper el día de hoy. Gloria a Dios. Sí, hermana, gracias a Dios ya como que nos arreglaron ese problemita, eran unos cables que habían por ahí dañados, obstruidos, pero gracias a Dios ya como que se arregló ese problema. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno, amén. Amén. Siempre su misericordia. Saludos, Pastor Eber Romero, hermana Virgelina, hermana Carla, gloria a Dios, hermano Eduardo Franco, Argentina. Bendiciones, bendiciones para todos mis amados hermanos, amén. Bendiciones. En nombre del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, muy bendecidos en esta mañana, ¿verdad? Que un nuevo día, un nuevo despertar, gloria al Señor, un nuevo amanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya.